Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Vamos a empezar este retiro de Semana Santa, especialmente hoy, Jueves Santo, para encontrarnos con Jesús nuestro Señor como un amigo, y con ese amigo que algunas veces nos hemos olvidado de Él, o lo hemos perdido un poco, o hace mucho tiempo que no lo vemos ni conversamos con Él. Ahora es el momento. Él va a estar muy cerca de nosotros, va a estar en nosotros. Lo vamos a ver, a escuchar y vamos a desear cada vez ser más fieles en la amistad que debemos tener con Él. Han pasado muchas cosas en nuestro país y una de las más serias que nos ha tocado vivir, porque es una pandemia que afecta al mundo entero de hoy en forma muy grave, con muchas muertes, con enfermedades muy rápidas, con un virus muy peligroso que ataca justamente en momentos que está la gente como en el otoño de su vida, ¿no? Que es un momento más de debilidades, de sentir los achaques que tiene la vejez y las enfermedades normales que ocurren a cierta edad. Y ahí han sido las primeras víctimas, abuelos, padres de familia. También los jóvenes se han hecho portadores de esto, y si se descuidan y si tienen alguna enfermedad, también son víctimas rápidas de este fenómeno que nos ha afectado de tal manera que el mundo en cierta forma se ha unido por medio de la preocupación, el dolor, el sufrimiento, la angustia y el temor. Pero nosotros como cristianos sabemos que Jesús aparece en los momentos justamente importantes de nuestra vida. Yo creo que este es el momento en que, fallando todos los medios humanos, no se ha encontrado todavía la solución, la vacuna que nos proteja de este flagelo. Nosotros como cristianos ponemos nuestra confianza en nuestro Padre Dios y especialmente hoy en su Hijo Jesús. Porque Dios amó tanto el mundo que, viéndolo en tantas miserias, en tantas especialidades que no eran las conducentes ni a la felicidad, ni a la unidad, ni a la paz que debía haber entre seres humanos, nos envió su Hijo para que volviéramos al camino que debiéramos tener, el camino de la comprensión, el respeto, el amor de los unos por los otros. Y esto yo creo que es muy necesario. Este es el antídoto. El amor de Dios es el antídoto para cualquier enfermedad. Y cuando nosotros nos decimos que nos ponemos en las manos de Dios, estamos pensando en Jesús, que vino a este mundo justamente para hacerlo mejor y para demostrar que Él quería el bien nuestro, sanó las enfermedades, sacó el demonio de la vida de muchos, hizo muchos milagros, demostrando no solamente el deseo grande que tenía por ese mundo sufriente, sino que además sentir el amor profundo de Él, buscando nuestra felicidad. Creer en Jesús no significa que Dios va a sanar todo, significa ponernos en sus manos y decir como Él dijo una vez: Señor, en tus manos me pongo para que tú dispongas de mí conforme a tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo decimos en el Padre Nuestro, pero lo olvidamos en los momentos difíciles y clamamos y pedimos y ponemos condiciones también. Algunos buscan de alguna manera conseguir con alguna entrega, con algún cambio, con alguna promesa, obtener algún beneficio. A Dios
no lo tentemos con esas cosas. Pongámonos con confianza en sus manos y digámosle, Señor, como tú quieras. Han muerto tantos seres queridos nuestros y hemos pedido al Señor que no se los lleve porque los necesitábamos, pero el Señor se los llevó y no por eso me voy a enojar con Él, sino que digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es una condición y es un recuerdo de lo que Jesús dijo una vez también en el huerto de los olivos, ante los sufrimientos que se le veían venir encima. La parte humana de Jesús reacciona y dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor ya podía entrever realmente los sufrimientos que iba a pasar en esa Semana Santa que le tocó vivir. Pidámosle al Espíritu Santo entonces que nos acompañe en esta reflexión, que nos ayude a sentir cercano a Jesús de nosotros. Y habiendo buscado un lugar tranquilo, donde estemos lejos del ruido, de la distracción, donde estemos con un silencio grande, un silencio del corazón, que es un silencio interior, para dejar que Jesús, que sin necesidad de palabras, nosotros lo podamos escuchar, porque Él ya nos conoce de antemano, sabe todo lo nuestro, conoce nuestros pensamientos, y por eso si nos ponemos en sus manos, dejemos que Él nos guíe en este momento, que Él sea nuestro compañero y que nos ayude en lo que sabemos que nos preocupa y nos inquieta. Pero digámosle con la misma humildad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un buen principio para partir en este camino de reflexión. Nos van ahora a acompañar un texto que quiero que ustedes puedan ver y que ustedes lo puedan buscar. Vamos a demorar en esperar que ustedes lo busquen, que es en la epístola de San Pablo, la primera a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 del 23 al 26, son los versículos. Ustedes, capítulo 11, en la primera carta a los Corintios, versículos 23 al 26. Escuchemos a San Pablo que nos relata cómo él ha sentido, cómo él ha vivido la primera Eucaristía que tuvo con Jesús, que él no estuvo en ese momento, pero lo oyó de sus compañeros cuando él se convirtió. Ustedes recuerden que San Pablo fue un perseguidor de los cristianos, un judío extremo casi, de duro, de fiado de la fe que tenía en Yahvé, tan metida, porque era fariseo, hijo de fariseos, y era un cultor de la ley, y de la ley tal como la había recibido. Cuando descubrió a Jesús, cambió su corazón y cambió su comprensión de lo que era Jesús. Y por eso el convertido, los judíos lo tomaron como un traidor también, y de pasar de ser perseguidor de los cristianos, se transformó en defensor de los cristianos. Esa conversión ayudó mucho a la iglesia, porque era un hombre muy capaz, un tipo brillante en sus reflexiones, en sus ideas, y tocado por Cristo, cambia su sentimiento y el odio se transforma en amor. La incomprensión se transforma en entender la debilidad y miseria humana, y de perseguidor
se hace un fiel seguidor de Jesús y se dio a las comunidades cristianas de tal manera que nosotros leyendo sus cartas admiramos su sacrificio, su trabajo. Lean ustedes ese trozo y piénsenlo, medítenlo. Y después continuamos. Jesús nos ha dejado un alimento increíble que toca a nuestra alma. Es el alimento de la interioridad nuestra. Nosotros siempre tenemos una comida natural, que es la que recibimos, que compartimos en familia, con nuestros amigos, el alimento que recibimos cuando niños, que fue cambiando cuando fuimos mayores y que se va transformando de una manera u otra y que nos une familiarmente y nos hace felices y agradables la vida. Los mejores momentos nuestros son los recuerdos cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa y la presencia del papá, la mamá, de los hermanos, de los amigos, de la gente que nos amaba y nos quería. Son momentos que recordamos siempre con una calidez, con un entusiasmo. Así también recordamos el momento que recibimos por primera vez a Jesús, que nos acompañaba a toda la familia y que para nosotros fue un día mágico, porque por primera vez que sentíamos aquello que parecía tan poderoso, tan importante, que tenía tanta importancia que nos habían hablado de ese momento, que nos preparamos con un traje especial, que nos preparamos con una enseñanza especial, que aprendíamos oraciones de memoria para poder repetirlas. Y sobre todo, a veces nos olvidábamos de lo más importante, que era conversar con Jesús. La pena es que muchas cosas nos distraen. Y aquí, en este momento, fuera la distracción, fuera la fotografía, fuera todo aquello que me saca de lo que yo quisiera en este momento, sentir a este Jesús. Esa pequeña hostia tan pequeñita, está Jesús ahí. Pero nosotros sabíamos que la fe nos hace creer en las palabras de Jesús. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Primero que nada, creer que Jesús esté ahí, presente, y nosotros lo recibíamos y lo reteníamos, no lo mascábamos, porque no se masca el cuerpo de Jesús, así nos decían. Y de pronto cuando queríamos tocar aquello, ya no estaba, había desaparecido, lo habíamos tragado tan tenuemente que a veces no nos dábamos cuenta. Pero Jesús estaba allí. Y Jesús, como tiene también otros niños, así pensábamos nosotros, está conmigo un rato y después se va con otros niños y con otros niños que en el mundo entero están haciendo primeras comuniones. Era lo que pensábamos, pero Jesús estuvo conmigo. Y quiero que Jesús esté siempre conmigo. Y nos hacíamos el propósito de comulgar lo más seguido posible, para que Jesús siga conmigo. Y esa pequeña ayuda, ese pequeño pedacito tan pequeño, Jesús está donde quiere estar. Él nos dijo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Es el gran recuerdo que hoy quiero revivir en mí, agradecer esto. Cuando estaba enfermo, el sacerdote ha venido a verme, me ha traído la comunión y la fe volví a prender en mi corazón y volví a aceptar esta enfermedad, esta operación a la que me preparaba.
no sé qué va a pasar después, pero me ponía en las manos de Jesús. Jesús, tú eres médico de los cuerpos y de las almas. Jesús, si es tu voluntad, aprendí a decir eso, si es tu voluntad, hazme pasar este momento. Siento que todavía tengo algunas cosas que hacer y terminar en mi vida. Déjame pasar este momento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto yo les pido a ustedes que tomen así el sacramento de la Eucaristía, un aumento de nuestra fe, un aumento de nuestra esperanza, un aumento de nuestra capacidad de amar, de comprender, de perdonar. Es tan importante hoy. Hay gente que vive con rencores atravesados en su corazón y no descansan hasta ver que al final, como no tienen fe, no pueden aceptar la pérdida de un ser querido, que lo vieron vivo, se lo llevaron y nunca más lo vi. Y me queda ese dolor de esa ausencia. Pero tenemos que aprender a sacar esos dolores. Y por eso la fe es muy importante. Creer en un mundo mejor. Y un mundo mejor es cuando todos realmente nos entendamos los unos con los otros. Marx, que es un hombre que inventó el materialismo dialéctico y que explicó cómo solucionar los problemas de los mundo obrero, del mundo de los menos poseedores de riqueza, de los más simples y sencillos. Cómo querer unir esto. Y llegará un momento, dice él, en que todos seremos hermanos, en que todos nos entenderemos, todos nos comprenderemos, porque somos humanos. Y porque somos humanos, sea el color que sea venga de donde venga, seremos humanos y todos nos entenderemos y no habrá diferencias, no habrá resentimientos, no habrá odios. Ese mundo ya pasó, ahora vivimos un presente y prolongamos un futuro en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y entonces hermoso es vivir así. Lo que quedó, quedó atrás. Y tenemos que mirar hacia adelante. Pidámosle esa gracia que nos da la fe. Vendrán tiempos mejores si nosotros aprendemos a ser mejores. Es verdad que nosotros hacemos este mundo. Por eso la gran pregunta es, mirando a Jesús, que pasó haciendo el bien, sanando a tanta gente, ese Jesús también nos puede ayudar a nosotros. Hay una reflexión que nosotros también podemos hacer en los textos que ustedes van a recibir, porque queremos también darles un documento que ustedes puedan ir leyendo un poco lo que vamos expresando. Hay salmos escritos especialmente que son himnos que se cantaban, lo cantaban los judíos, porque nuestra religión viene de herencia judía. El pueblo elegido era el pueblo de Israel. Y el Señor hablaba con ese pueblo y se comunicaba con ese pueblo. Pero Pablo entendió, este Pablo convertido que les dije, este Pablo entendió esto, que Jesús también dijo, vayan por el mundo entero y prediquen mi evangelio a toda criatura y a todo el que cree en mí, ayúdenlo a convertirse, que se convierta verdaderamente en un ser que aprenda a amar y ser amado, un tipo que aprenda a comprender y ser comprendido, un tipo que aprenda a olvidar aquello que es malo y no olvidar aquello que es bueno. Pidámosle al Señor que nos ayude con estos textos también que están escritos, que yo se los voy a leer después al final para no interrumpir, pero
van a tener estos textos en la mano y así podrán realmente encontrar otras formas de rezar también. Jesús nos enseñó a través de la Eucaristía que Él quería quedarse con nosotros. Jesús partió, después vamos a ver mañana lo que va a sufrir por nosotros. Y nosotros nos vamos a preguntar cómo un hombre Dios, que pasó por este mundo haciendo el bien, probando con sus milagros su existencia divina, y cómo muchos no creyeron en Él. Muchos siguieron su mundo de indiferencia, muchos siguieron por sus propios caminos. Pero el camino del bien es un camino que no está cerrado a nadie. El hombre por naturaleza nace bueno. Uno se va echando a perder por las circunstancias en que le ha tocado vivir, pero a nadie le está impedido ser bueno. Y Dios ha venido para hacernos buenos. Es verdad que las miserias humanas, es verdad también que los desórdenes, es verdad que de repente equivocamos el camino, porque en nosotros juegan fuertemente dos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. Nosotros no estamos libres de las tentaciones, lo decimos en el Padre Nuestro. Si es posible, aparta de mí este cáliz, decía Jesús. Si es posible, nosotros no caigamos en la tentación, y lo pedimos con humildad en la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas sí líbranos del mal, líbranos del egoísmo, líbranos del odio, líbranos de los resentimientos, de todo aquello que desune, de todo aquello que separa. El amor es una unión, es una aceptación, es una comprensión, es una alegría de vivir y de ver felices a los demás. ¿Cómo no va a ser distinta la forma de una familia donde el padre sea un elemento de alegría? Llegó el papá, llegó el papá, y todos los niños corren a abrazarse. Y la mamá es otra alegría, una alegría diferente, porque estamos más con nosotros desde chicos. Conocemos sus cualidades y conocemos también sus defectos, porque todos tenemos cualidades y defectos. Pero el amor está por encima de todo, y que nos queremos por encima de todo. Esta es la felicidad que nos trajo Jesús, y Él pasó por este mundo haciendo el bien. Por eso, esta Eucaristía que nosotros recibimos, que vamos a recibir y que íbamos a recibir por razón de este virus que se comunica donde hay multitud, no podemos celebrar. Se nos ha pedido por las autoridades que no juntemos gente alrededor, que estemos separados un poco unos de otros, que nos quedemos en nuestros hogares y en nuestras casas. Y si salimos con la máscara para no contaminarnos, ni tampoco para yo contaminar a otros, porque nadie sabe si de una forma u otra es portador de este virus, que es un virus muy siniestro, que no nos damos cuenta cómo puede atacarnos, y lo peor, que no nos damos cuenta cómo podemos de verdad defendernos. Pidámosle al Señor entonces que en esta meditación, en la cual vamos a encontrar el texto maravilloso de Jesús lavando los pies de los discípulos, que es ahí otro momento que está puesto en el San Juan, en el final en San Juan el capítulo es precioso, donde realmente nos pone esa presencia de un Jesús diferente, que de ser el Maestro y el Señor se hace servidor, y un servidor que llega hasta lavar los pies a sus discípulos. Y les dice al final,
Ustedes se dan cuenta en lo que he hecho. Yo que soy el Maestro y el Señor, he realizado esto. ¿Cuánto más ustedes deben hacer esto entre ustedes mismos y con todos sus hermanos? Esta misión que Jesús realiza, un ejemplo les he dado, dice, para que ustedes hagan lo mismo. A nosotros a veces nos cuesta tanto perdonar una calumnia, una injuria, un dolor, un sufrimiento, un separarnos de la familia. Nos cuesta y son dolores que cargamos a veces. Nosotros no quisiéramos que hubiera sido así, pero así fue. Y nosotros nos encontramos con cosas que no podemos manejar, que la libertad de cada uno es un don de Dios y por eso libremente todos nosotros podemos actuar entre el bien y el mal. Ese espíritu que está cercano a todos nosotros, que está dentro de nosotros, dos espíritus que se enfrentan a veces, el bien y el mal. ¿Qué queremos acompañados por Jesús? Que triunfe el bien, que descubramos algo que detenga este virus que crea tantas separaciones, dolores y muerte. Queremos que lo detenga. Y por eso también los hombres con su inteligencia, con su dedicación, los investigadores buscan y buscan hasta que encuentran la solución. Hay enfermedades que antes eran incurables y ahora sabemos cómo se solucionan esos problemas. Pidámosle a Jesús, Maestro, médico de los cuerpos y de las almas, que guíe también a esos hombres de ciencia que así como buscaron muchos el mal en la destrucción, en la bomba atómica y en todos estos elementos de muerte, de desaparición, que hay otros que busquen soluciones, problemas que sanen de todo egoísmo, que sanen de toda división, de toda separación y que encuentren a través de la solución la unidad de todos nosotros y el agradecimiento de todos nosotros. Que este Jesús, Señor y Dueño del amor verdadero, nos ayude a todos en esta mañana, en estas reflexiones que vamos a hacer. Que así sea.